Blue. ¿Qué Blue? Que parece que vivimos en el planeta Arrakis. Parece que estuviéramos en el planeta Arrakis, en Dune. Eso es tremendo. Así que nada, digo, pues me voy al cine, voy a ver Blue Beetle. A ver Blue Beetle. Porque es que parece que estuviéramos en el planeta Arrakis. Dune todavía parece que todavía se retrasa. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Follow me. I'm not half the man I used to be. Muchísimo es Dan Garrett. Dan Garrett, que en los años 30 fue el primer, son los años en los que se están gestando los cómics de superhéroes tal como los conocemos. Son los primeros cómics de Marvel, aunque se llamaba todavía Timely Comics, y había uno muy bueno que era Mystery Men, cómic Mystery Men, que por cierto luego tuvieron una película también, Los Mystery Men, protagonizada por Ben Stiller, que esto lo que venía a ser pues es una película de humor, parodiando un poco aquellos primeros cómics, que eran cómics de superhéroes, que ahora nos parecen graciosos, pero que estaban totalmente en serio. O sea, eso iba totalmente en serio para la época, eran cómics con ese estilo camp, como dicen, o kitsch, o como quieran, que claro, pues eran dibujillos muy, muy bonitos, como los primeros de Superman también. La peli de los Mystery Men, que por aquel entonces nosotros decíamos, bueno, es un cómic de la Dark Horse. Creo que también hubo una adaptación de Dark Horse ya más moderna de Mystery Men, pero en realidad, pues, los Mystery Men son los primeros cómics, unos son de los primeros que salieron. Por parte de Marvel estaban los primeros personajes, que eran
La Antorcha Humana y The Submariner. También DC, pues, con Superman, Detective Comics, los primeras tiras también, decíamos cómics, eran tiras cómicas. Esto es lo que eran, tiras cómicas en su principio, ¿no? Y con unos personajes, pues, estrafalarios que llevaban así, pues iban con unas cestas ajustadas que bueno, por aquel entonces pues era una cosa pues como muy anatómica, en realidad permitía a los dibujantes explayarse muy bien en el dibujo del cuerpo humano. Y bueno, pero era una cosa así también pues como muy sexy, digamos, ¿no? Para aquellos años, para la vestimenta de aquellos años. Y aunque la película de Ben Stiller pues se buscaba un poco más bien pues el lado estrafalario, como esos eran unos superhéroes un poco estrafalarios, una como una sátira, como una parodia bueno, eso era tal. Había uno que era la Esfinge, que era así. Dice, ¿cuál es tu poder? Dice que mi poder es que soy muy misterioso, muy misterioso. Bueno, es un poder muy bueno. Había otro que lo que hacía era que se ponía furioso. Ese es el papel que hacía Ben Stiller, Mr. Furioso, que tenía una pelotita antiestrés que se ponía furioso. Bueno, eso es una clara alusión al increíble Hulk. Cuando se ponía furioso, pues se volvía súper fuerte, ¿no? Con una cazadora de cuero, estilo, pues como las de Terminator. Bueno, es que ese tipo de cazadora estuvo muy de moda en aquellos años, la cazadora de cuero, aunque creo que ahora vuelve. Que yo, por cierto, tuve una y me la robaron, porque era de cuero buena. Así que, bueno, pues eso es otra historia. Teníamos el villano, que era Casanova Frankenstein. Era una mezcla entre el personaje de Casanova, que lo había hecho por unos años antes, bastantes, Federico Fellini. Había sido una película totalmente tremenda. Las de aquella época son tremendas. Y el monstruo de Frankenstein. Y son pues de las películas que venían en aquellos años. Tuvimos muchas. Tuvimos la de las Tortugas Ninja. Tuvimos la de The Phantom, el hombre enmascarado. Los cómics de Mystery Men Comics eran muy clásicos, son una auténtica delicia. Y bueno, pues sigue el esquema de la novela clásica con un héroe, un villano, suele haber una damisela en apuros a la que hay que rescatar. Y ya desde la portada del número 1 introducen a Blue Beetle, el cual es directamente ya el superhéroe. Ya no es que sea el héroe, villano, damisela. Aparte del concepto de héroe, ya tenemos el concepto del superhéroe. Es más que un héroe. El héroe está intentando rescatar a la damisela, pero el villano pues le puede. El villano, que en esta ocasión es un doctor loco, un mad doctor, un doctor siniestro de estos, ¿no? Y entonces pues por la ventana entra el superhéroe. La diferencia entre el héroe y el superhéroe, bueno, digamos a grandes rasgos, el héroe normal pues es un hombre pues normal, como por ejemplo podría ser pues Sherlock Holmes, James Bond, y el superhéroe pues debe llevar un traje, proteger su identidad bajo una máscara, bajo un antifaz, lleva un traje y tiene un nombre que lo identifica como superhéroe. Aunque eso no se cumple, hay algunos que llevan traje y van con su nombre normal. Pero bueno, en realidad todos los héroes son superhéroes. Yo sostengo esta tesis, que todos los héroes son superhéroes, aunque no lleven un traje característico, un uniforme con botas, guantes, capa y antifaz. No es necesario. Este es el arquetipo de otro de los grandes clásicos. Pues los que han inventado esto han sido el zorro en la literatura. Esto proviene de la literatura, el zorro, y luego había otros como podían ser Scaramouche, otros como podían ser
La Pimpinela Escarlata. Y muy concretamente, yo creo que así como superhéroe de los primeros, The Phantom, el hombre enmascarado, al cual imita directamente imita Blue Beetle en su primera encarnación, digamos, la primera que hizo de Blue Beetle. Y bueno, en aquella época, pues ya sabemos lo que está de moda, los agentes secretos, y bueno, Mystery Men Comics, pues es una delicia leerlo, la verdad. Había un agente secreto también, era una revista donde había varias historias, que estas son entretenidísimas. Está también Mothman y está también Rex Dexter, que venía a ser una especie como de Flash Gordon. También en la época, pues la King Feature Syndicate, que nos traía los cómics de Alex Raymond, de Flash Gordon, los cuales son una auténtica obra, una joya, una auténtica obra de maestra. Villanos orientales, al estilo de las novelas de Fu Manchu de Sax Rohmer. Una época maravillosa. Cómics de esa época eran Adventure Comics, Action Comics, en la cual luego salió Superman, Detective Comics, en las cuales luego salió Batman, Smash Comics, Speed Comics, Funny Comics. Bueno, pues esto eran las revistas de cómics que se vendían en Estados Unidos y que sí, por lo visto, pues han llegado a alcanzar los originales precios astronómicos en cuanto a subastas de cómics que se han realizado en los Estados Unidos. Pues se puede llegar a pagar una pasta por un cómic de estos de los Mystery Men, el original. Eran cómics que nosotros no teníamos manera de leerlos en España. Nosotros lo que leíamos, lo que se publicaba. Ahora con internet puedes tener acceso a cualquier tipo de cómic para poder verlo en forma que esté digitalizado, pero en su momento era muy difícil. Yo leía de Flash Gordon, colección Colosos del cómic, que venía a ser pues una respuesta a esto, ¿no? Y The Phantom, el hombre enmascarado, también. Otro de los héroes que salían en aquellas páginas, Blue Beetle acapara la mayoría de las portadas y directamente pues es una especie pues como de el hombre enmascarado. Es igualito, es como The Phantom, el hombre enmascarado. Son pues, iguales, prácticamente, salvo el cinturón, pero vamos. Y luego estaba también Rex Dexter. Pues este era como una especie de Flash Gordon, pero... Y por cierto, sabéis que el caldo de cultivo en el que se movían a sus anchas estos héroes, pues antes que la televisión era el serial radiofónico. Acordaos, por ejemplo, de que había un serial sobre La Sombra, otro personaje de novelas que se han llamado, después las llamaban novelas pulp. Decían, son novelas pulp. Es decir, los personajes como The Shadow, que tiene una película donde fue interpretado por Alec Baldwin, y que por cierto es bastante buena. Y entonces, pues el serial radiofónico, también había seriales de todo tipo, de Flash Gordon, y uno de los seriales de aquella época, el de Orson Welles, el de La Guerra de los Mundos, que tuvo la particularidad de que Orson Welles lo hizo de tal manera sin advertir al público de que era un serial, sino haciéndoles creer que la invasión alienígena estaba sucediendo de verdad, verdaderamente, en directo, a través de la radio. La gente lo escuchaba y fue el primer pánico broadcaster que se conoció. Fue el experimento que hizo Orson Welles y verdaderamente cundió el pánico en los Estados Unidos, porque allí lo escuchaba todo el mundo. Y bueno, también durante la Segunda Guerra Mundial no podemos olvidar que fue muy importante la propaganda
de guerra para el partido. Ahí tenían a este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Joseph Goebbels, efectivamente lo acabo de buscar. Bueno, pues Orson Welles también hizo lo mismo. Y eran seriales radiofónicos, lo que pasa que, bueno, tú sabías que era un serial radiofónico. Entonces había seriales de Flash Gordon, de The Shadow, de Rex Dexter. Como curiosidad, para los que tengáis la curiosidad, lo buscáis por internet. Existen ahora mismo online, hay podcasts dramatizados de episodios de Rex Dexter. Lo podéis escuchar en inglés. Y bueno, pues ahora que hay tanta profusión y que en realidad todo el mundo que quiera y puede hacerlo, pues hay mogollón de podcast, pero es que mogollón, es que hay, bueno, me atrevería a decir que son millones. Entonces también he encontrado ahí unos podcasts de dramatización de Rex Dexter, algún nostálgico, alguien que le gustaba a este personaje y ha querido hacerlo y están muy bien. Rex Dexter era pues como una especie de Flash Gordon. Sin embargo, la película Mystery Men, la de Ben Stiller, no adaptaba esto, sino que lo parodiaba. O sea, es una auténtica parodia y es una auténtica comedia Y bueno, es como una película de superhéroes, pero hecha pues por personas que no le gustan los superhéroes y que quieren decir que los cómics de superhéroes pues son una tontería. Está un poco hecha en ese sentido, pero sin embargo, luego fueron superhéroes y además tuvieron también su adaptación, que por cierto la adaptación al cómics de los Mystery Men, de la película, ese era otro cómic que no lo encontrabas tú, vamos, eso no lo leías tú ni de churro, no lo encontrabas en ningún lado, eso era buscar el cómic ese, hay entre las cajas, y si lo había, pues lo había de importación y carísimo. Bueno, pues la película de los Mystery Men, bueno, ya no hablo más de esto porque esto daría para otro podcast solo para esto. Era Dan Garrett. Dan Garrett fue el primer Blue Beetle y bueno, pues baste decir, era un personaje al uso, era un arqueólogo que venía a ser como una especie de mezcla entre arqueólogo aventurero, entre James Bond de Phantom. O sea, era arqueólogo, tenía momentos en plan James Bond con la pajarita en plan guapo y luego también era superhéroe. También se ponía el traje de superhéroe y actuaba como su alter ego Blue Beetle. Y no confundir a los Mystery Men con los Men of Mystery, que es otra colección que también hubo en la Golden Age y que tenía personajes como Black Terror, Red Rocket, había uno que se llamaba The Avenger, y bueno, estos cómics pues son rarities, como se suelen decir, son auténticos cómics raritos, ahora en internet lo encuentras, o sea, ha habido quien ha hecho vídeos y de todo, y bueno, lo mismo eran la traducción de las novelas pulp de toda la vida, de Zack Romer, Fu Manchu, pues traducidas a tiras cómicas, con viñetas, con bocadillos y con dibujos, que es, yo creo, el medio en el que han alcanzado, porque en novela también, pero novela era distinto. La novela pulp, pues puede ser leer una novela de The Shadow, pues como leer una novela del Coyote o del Zorro, o bueno, pues una de Agatha Christie, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, y todo esto remontándonos más y más, pues ya al final llegas a Shakespeare, Edgar Allan Poe, que son los que han inventado todas estas cosas. Los escritores clásicos, Conan Doyle, se le puede considerar, sí, como uno de los grandes inventores. Vamos a dejar el asunto porque esto da, como he dicho antes, para tirarnos hablando. Vamos a centrarnos en Blue Beetle. Y luego, como curiosidad, decir también que existe el superhéroe denominado Mystery Man. Es un superhéroe olvidado. Está dentro de las listas de superhéroes
antiguos olvidados, que salió en un número de Detective Comics junto con Batman y Robin, los antiguos en los cuales estaba basada directamente por la serie de Batman, la antigua, la de Adam West. Estaba también, entre ellos estaba Mothman, que es, también había una película de Richard Gere con título parecido, pero este era uno de los superhéroes primeros y que luego le cogieron en el universo de Watchmen para formar parte de los Minutemen, que en el universo de Watchmen pues son los primeros superhéroes de los años 40 y que están muchos de ellos pues directamente inspirados en todos estos personajes de los Mystery Men. Hincarle el diente a uno de esos cómics de los Mystery Men, eso tiene que ser. Pienso que muchos de estos cómics han sido ya editados en estos años anteriores. Yo he visto que, por ejemplo, las décadas de Marvel están todas editadas. Cómics antiguos de Marvel, que leer eso, una maravilla. Y luego, con respecto a Blue Beetle de toda la vida, para mí el Blue Beetle de toda la vida ha sido Ted Kord. Sobre Ted Kord debo decir que no he leído muchos de este personaje en solitario. Por ejemplo, uno de los grandes atractivos y uno de los grandes protagonistas del número 1 de La Crisis en las Tierras Infinitas, que es una obra magna, maravillosa, una de las grandes obras maestras del cómic mundial. Y en el número 1 pues tiene su aparición especial Blue Beetle, en una página que es inolvidable. Ese es Blue Beetle, tal como yo pienso en él cuando me hablan de este personaje. Y después, cuando terminaron las crisis, pues resulta que Blue Beetle empezó con su número 1, su propia colección. Esta colección pues también una cosa raruna, por lo menos aquí en España, cosa raruna. Sí que se publicó íntegramente en su momento a través de Ediciones 5 la Liga de la Justicia Internacional, con este grupo variopinto de superhéroes que venía, es que claro, rápidamente el humor fue la nota predominante en todos los guiones de la Liga de la Justicia Internacional y se formó pues una especie de un dúo de humoristas superhéroes que eran Blue Beetle y Buster Gold. Aquello era tremendo. Eran unos cómics divertidísimos, llenos de chistes, llenos de bromas, guionizados por el legendario Garth Ennis. Y bueno, pues hay quien dice otra de las grandes obras maestras es esta, la Liga de la Justicia Internacional. Creo, si mal no recuerdo, estaba por allí el Dr. Fate, que ahora lo ha puesto la Justice Society of America. La Justice Society es la anterior y venía a ser pues un poco también como la respuesta de los cómics DC a los Mystery Men antes de que tuvieran los derechos sobre estos personajes. Entonces estaban los Mystery Men, que no eran un grupo, en principio no eran un grupo en sí mismo. Luego la versión para los Watchmen, que eran los Minutemen, y luego la Justice Society of America, que la hemos visto debutar en el cine en la película de Black Adam, película que, bueno, pues ahí está, una película de superhéroes. Bueno, lo mejor que tiene pues es eso, cuando sale la Justice Society of America, y lo mejor que tiene es ver a Pierce Brosnan haciendo del Dr. Fate. Yo siempre digo lo mismo, los tiempos evolucionan. Yo se ha visto películas de Pierce Brosnan en mi casa, o sea, os puedo decir que la serie de Remington Steele se ha visto entera. O
sea, os puedo decir que mi madre era muy fan de esta serie, le gustaba muchísimo, y también una serie que se emitió con este personaje que era Laura Holt, que era una escritora de novelas de misterio, pero que se metía ahí a resolver ella los misterios y siempre tenía que rescatarla Remington Steele. Desde el primer momento que ya se vio esta serie, ya sabíamos que iba a ser el próximo James Bond. O sea, ya se dijo. Es como ahora con Loki, el actor que hace de Loki, que suena pues con mucha insistencia para ser el próximo James Bond, y es que si lograra hacerlo en serio, porque este actor es un auténtico cómico, es un cómico, es un actor, es un cómico, total. Pero si lograra ponerse en serio, como por ejemplo se pone en la película de King Kong, La Isla Calavera, pues os aseguro que no puede haber nadie mejor para hacer de James Bond. Henry Cavill, pues sí, pero ¿qué James Bond es ese? ¿James Bond Superman? Es que no mezclemos las cosas. En el fondo, todos estos héroes siempre pues bebían de las mismas novelas, y tal como digo, que el mismísimo Blue Beetle también era una especie, primero como de James Bond. Era rubio, también, pero así, muy elegante, tal. Y también era arqueólogo. Pero era un arqueólogo no tanto como Indiana Jones, como le conocemos ahora, sino más bien como las películas más antiguas, películas de Stewart Granger, películas como, por ejemplo, Cuando ruge la marabunta, de las hormigas gigantes, películas como Las minas del rey Salomón, las películas clásicas de aventuras, películas como Las cuatro plumas, Tres lanceros bengalíes, y que llevaban, claro, sí, está inspirado en la caballería, y llevaban ese casco de explorador más antiguo. Bueno, para que os hagáis una idea, si habéis visto Jumanji, la primera, ahí sale un cazador que, bueno, pues verdaderamente ese era el tipo de héroe que se llevaba para aquel entonces. Hay algunos que le ponen también así como con una red para cazar mariposas. No, era algo muy serio. Pero era algo muy serio. Y si veis ese tipo de yelmo que lleva la Guardia Suiza que protege al Papa, pues decís, esto es totalmente efectivo, pero incluso hoy en día, yo creo, incluso hoy en día, yo creo que sería, pero totalmente muy, muy efectivo. Entonces, Ted Kord, ¿qué personalidad tiene este personaje? Pues ninguna, porque el antiguo Blue Beetle era una copia de The Phantom. The Phantom pues venía a ser una especie de Tarzán enmascarado. Se veían estos héroes enmascarados, la sombra, el zorro. Y entonces, por un lado, salió Batman en Detective Comics. Por otro lado, que creo que es anterior, The Phantom en la Killing Features Syndicate. Y era pues como una especie de Tarzán selvático. Eran aventuras selváticas, como las que escribía Edgar Rice Burroughs para Tarzán, que fueron las películas de Tarzán, fueron tremendamente populares. Cuando yo era pequeño veíamos ahí películas de Tarzán con Johnny Weissmuller. Otro que estaba también era Rex Harris. Rex Harris era más fornido, a ver si no me estoy equivocando, si este era el hombre llamado Caballo, me parece. Bueno, hijos míos, es que he visto tantas películas que muchas veces ya, bueno, claro, muchas veces también ya tengo que tirar de internet. Y sin embargo, estos podcasts a mí me gusta grabarlos tal como salen, ¿no? Yo a Ted Kord pues le recuerdo fundamentalmente por su participación en las Crisis de las Tierras Infinitas, y luego pues su participación en la Liga de la Justicia Internacional,
y se llegó a formar ahí un dúo de superhéroes que venían a ser pues como el reclamo cómico, la pareja de cómicos. Venían a ser una especie de Stan Laurel y Oliver Hardy, pero en superhéroe. Eran Martes y 13, Cruz y Raya, Tip y Cole, una pareja de superhéroes, de humoristas, un dúo de humoristas, pero dos superhéroes, y estaban en la Liga de la Justicia Internacional. Y entonces esos cómics eran una gozada. Los que lo leían, que por aquella época eran escasos. Yo siempre hago hincapié en esto, porque claro, en esta época que tenemos tanta intoxicación de información por todas partes, claro, ya todo se le resta valor a todo. Y claro, yo os digo que en aquella época leer un cómic era algo muy especial, no había muchos ejemplares, y el tener en tu casa, en tus manos, un cómic, poder leerlo, pasar las páginas, era algo muy especial. Y yo concretamente recuerdo el retapado de la Liga de la Justicia Internacional, que aquello pues claro, los niños no los prestábamos, circulaba por ahí, ¿no? Y decían que era tremendo, que era la caña, con Blue Beetle y Bobster Gold, los cuales pues luego han salido también en un montón de cómics. Los han sacado en la serie animada The Brave and the Bold, que esto era una serie de Batman en las cuales Batman en cada número salía con un personaje invitado, al estilo de como hacían en Marvel, en la Marvel Team Up, la cual era una colección en la cual Spider-Man, en algunos números también la Antorcha Humana y en algunos incluso la Cosa. Bueno, la Cosa luego tuvo también su propia colección, que parece que se llamaba Marvel 2-in-1. Salían pues haciendo un team up. Team up quiere decir formando equipo con otro superhéroe, pero de la casa. Formando equipo con otro superhéroe, pero de la casa. Porque si no es de la casa, entonces ya no es un team up, es un crossover. Es un crossover siendo también ambas cosas, un crossover cuando eran también de la casa, también se denominó un crossover interno. O sea, era un crossover interno, pero cuando nosotros hablábamos de crossover, entendíamos que era de distintas editoriales. No entendíamos que eran los cómics de la misma casa. Si se hablaba de la misma casa, pues se hablaba de un team up. Luego, en Marvel también empezaron a usar el concepto de crossover para hacer crossovers propios con sus propios personajes, como por ejemplo la canción del Verdugo de los X-Men, por decir uno que yo recuerdo de mis tiempos. Y bueno, pues ahí la era de Apocalipsis, uno de los grandes crossovers. Otro de los buenos era Onslaught. Y bueno, pues al final pues se trataba de hacer una sola historia, personajes, pero trasladando la acción de un cómic a otro. Los distintos capítulos que tenías que leer en un cómic y comprar la siguiente cabecera, la siguiente colección, de tal manera que así pues te enganchabas a comprar todas las colecciones. Al final pues terminabas comprando todas las colecciones de mutantes, por ejemplo. Siempre había alguna que no te gustaba mucho, como por ejemplo en mi caso Factor X. X Factor, es que no de verdad, porque los personajes que salían pues no. Sí, hombre, que sale Forja, sale Polaris. Mira, no me va. Bueno, pero como llegaba el crossover, pues nada, tenías que comprar y al final pues decías, bueno, pues voy a seguir y voy a comprar los anteriores. Era una técnica de marketing, pero muy efectiva, la verdad. En más de una ocasión pues terminabas comprando todas las colecciones. Esto lo hicieron también cuando sacaron la nueva versión de X-Force, que se llamaban Force Works. No, perdón. Force Works eran, ya les he pillado, Force Works eran la nueva versión de los Nuevos Vengadores, que a su vez eran nueva versión de los Vengadores Costa Oeste. Bueno, pues cuando sacaron Force Works, a su vez sacaron la cabecera
de Máquina de Guerra, War Machine, y hicieron el crossover. También hubo una colección, una miniserie de la Bruja Escarlata, y hicieron la miniserie Las Manos del Mandarín, que fue también un crossover muy sonado de aquella época. Y bueno, no había tanta profusión, no había tantos personajes, y todo lo que leíamos era algo realmente especial. Uno de estos cómics especiales, la Liga de la Justicia Internacional, donde además había un Green Lantern. Nosotros decíamos Green Lantern, y Green Lantern de toda la vida es Linterna Verde en su versión clásica, Hal Jordan, o sea, en su versión, pero luego pues sacaron a Guy Gardner, que venía a ser pues un Green Lantern, pero bastante más heavy, bastante, unas ideas un poco más radicales, vestido así como con muñequera de pinchos, rudo, en fin. Guy Gardner era una fuente de problemas constante para el grupo y era un cómic muy bueno. Ahí tenían Blue Beetle y Bobster Gold, que luego se ha desarrollado en muchos otros cómics. Si yo os digo, a ver, un quiz, decidme una pareja de superhéroes que sean dos amigos inseparables. Rápidamente vais a pensar Blue Beetle y Bobster Gold, rápidamente. Pues yo os digo, decidme un personaje que sea un superhéroe que sea hecho así en plan humorístico. Pues probablemente, bueno, a él le gustaría mucho, al propio Bobster Gold, pienso que le gustaría muchísimo que el primero que nos venga a la mente cuando nos digan eso sea él. Eso le encantaría. De hecho, él se cree que sí. Él se cree que es el superhéroe humorístico por excelencia, vamos. Pero luego, en la mayoría de los cómics, pues era un recurso humorístico decir que nadie le conocía. A ver, ¿quién soy? Bobster Gold. ¿Quién? Bobster Gold. ¿Quién es? ¿Quién es Bobster Gold? No sabemos quién es. Los ciudadanos saben, he venido a salvar la ciudad. Incluso algunos le confundían con un villano. Es un villano que no soy villano. Entonces, bueno, era un recurso humorístico. Probablemente, pues pensaríais en personajes como Madman, quizás alguno puede decir Invincible. Bueno, en mi época eran Blue Beetle y Bobster Gold. Y además queda claro ya en las propias crisis de las Tierras Infinitas. ¿Y por qué le pusieron así? Con ese bicho, esa nave que parece un bicho. Porque es que es un bicho, es el bicho. Y de ahí, bueno, pues porque como en Marvel tenían a Spider-Man, que es el hombre araña, pues estos hicieron el hombre escarabajo. Esa es la razón. Spider-Man había tenido tanto éxito. Pues estos hicieron el hombre escarabajo. Pensaron en otro insecto, pues por eso sacaron a Blue Beetle, el hombre escarabajo. Fijaos qué animal más asqueroso el escarabajo. Pero bueno, pues ese es el asunto. Ese es Blue Beetle. Un personaje que yo creo que le faltaba desarrollar una personalidad propia, más allá pues de los primeros tiempos de Phantom, después la sombra de Spider-Man, y que ha destacado pues sobre todo en sus apariciones. Creo que también ha salido en la serie de los Teen Titans, la serie animada. Bueno, han hecho tantas cosas ya, que ya verdaderamente tiene uno que tirar de internet para saber dónde están las apariciones de cada uno. Antes nos las sabíamos de memoria. Yo me las llegaba a saber de memoria todas las apariciones de cada superhéroe. Pero esto va a más, y tú vas a menos. O sea que al final pues tienes igual que utilizar internet. Teníamos la aparición en The Brave and the Bold, que era una serie buenísima. A mí me pilló en una época en la cual yo ya pensaba en dejar el vicio para dedicarme a cosas más serias, y sin embargo hicieron Brave and the Bold y te quedabas viendo los capítulos extasiado, decías qué pasada, qué maravilla, por fin. Yo fue uno de los primeros cómics que leí, cómics Bruguera de Batman, pertenecían a esa colección,
y salía, bueno, en aquella época también ver una superheroína, pues era la cosa más erótica que os podáis imaginar. Entonces era tremendo, era tremendo. Veías a Batman con Wonder Woman, con Supergirl, formando equipo, resolviendo los misterios. Y bueno, supongo que tenía razón este tal, ¿cómo se llamaba? El que escribió el libro La seducción del inocente. Pues a lo mejor que no iba descaminado este hombre, ¿eh? Cuando la caza de brujas y cuando el Comics Code y le dijeron, esta es una... Siempre con lo mismo, libertad, libertad, la libertad. ¿La libertad para qué quieres libertad? Para morir. Libertad para morir. Como aquella de Jean-Claude Van Damme. Una mejor película de Jean-Claude Van Damme, Libertad para morir. Lionheart, pues para que veas. Libertad, libertad, pues a lo mejor tenía razón este hombre, el de La seducción del inocente. Bueno, ahí lo dejo caer. Muy sexy no era. Bueno, supongo que Blue Beetle en su primer... Sí, era así, en plan mallas ajustadas, tal. Luego ya Ted Kord tenía pues un diseño un poco más así, más gracioso, tal. Con Bobster Gold, pareja de humoristas, y luego pues nos han sacado el siguiente Blue Beetle, que por cierto se encontraron en muchas... Existen cómics en los cuales el antiguo pues se encuentra con el moderno. Bueno, de hecho, la primera aparición de Ted Kord es como alumno del anterior, del antiguo Blue Beetle, y juntos ahí vemos cómo muere en una de las... y ya asume el papel de Ted Kord. Y ahora vamos a por Jaime Reyes, que es el nuevo Blue Beetle y al que al final pues se ha llevado a la gran pantalla. Estos son proyectos que se llevan ahí haciendo el proyecto años, y que al final pues lo han hecho y ha salido pues como ha salido. Blue Beetle con Jaime Reyes. Bueno, es una buena película, es una película entretenida, superhéroes, clásica, y bueno, pues es de nuevo, pues lo que os digo, Spider-Man. De nuevo el viaje del héroe, Spider-Man, escenas prácticamente muchas veces calcadas del Spider-Man de Sam Raimi, que fue el que dio con la clave de cómo adaptar un superhéroe al cine. Tuvo mucho éxito, entonces se ha quedado ahí como una fórmula infalible para adaptar un superhéroe al cine. El de Sam Raimi. A mí me gustaba el Superman de Richard Donner. Pero bueno, toma esa fórmula y nos hacemos una película pues